La épica del tiempo es el más reciente título publicado por el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara y la editorial latinoamericana Ocean Sur, como parte de un proyecto que se extiende ya por más de una década. Es un texto basado en el ordenamiento riguroso de su vida y a través del cual se les ofrece una muestra facsimilar de la documentación registrada en nuestros archivos, los que representan la visión pasada, presente y siempre futura de su vida y obra. Creo con toda sinceridad que el trabajo realizado en la épica del tiempo nos ha devuelto el Che en una obra maravillosa, al sobrepasar nuestras expectativas y satisfacer nuestras aspiraciones. Que es una especie de libro de divulgación, pero también algo pedido por muchas personas que quieren tener en sus manos archivadas los facsimilares de documentos, y con ese mismo criterio de división por etapas, desde la juventud hasta Bolivia, lo hemos dividido, y en cada una de esas etapas, además de una breve introducción de por qué se persiguen estas cosas, poner los facsimilares. Es un poco una biografía en imagen y en documentos, transmitida por el Che mismo. El ordenamiento y la transcripción rigurosa de todos y cada uno de los documentos que el Che conservó a lo largo de su vida ha sido la simiente de este proyecto editorial. Estábamos obligados a hacer una periodización de vida y obra del Che, y estábamos obligados a hacer una periodización temática de la obra del Che. Eso lo teníamos bien claro. Pero en la medida en que toda esta obra va saliendo y nosotros la vamos ordenando, no pensábamos primero en libros, pero sí como fondo para estudiar por temática las cosas. Y nos dimos cuenta de que empezaron a proliferar biografías, de que empezaron a proliferar análisis que no tenían como base o fundamento todo esto que nosotros teníamos como un tesoro guardado. Nosotros sí estábamos en la obligación real de entregar cada una de estas obras para que el que estudie, el que analice, juzgue a partir de lo escrito por el propio Ernesto Che. El resultado, más de 20 libros que, ordenados por temáticas y cronológicamente, abarcan lo más ilustrativo de la vida, la obra y el pensamiento del Che. Era necesario la divulgación de ese pensamiento, pero era necesario los escritos de juventud, que aunque no son muchos, son muy fuertes y convincentes. La filosofía como una de las materias esenciales presentes en toda su obra, bien sea política, sociológica o como fuere. La filosofía, desde mi punto de vista, es el esqueleto y la base de ese pensamiento. El pensamiento político del Che, no tengo que decir que es esencial entenderlo. El pensamiento económico, porque además si él, no solo porque fue ministro de Industria o porque prefirió en parte trabajar y estudiar la economía como una necesidad obligada para arrancar y avanzar en el desarrollo del socialismo, también él tenía un gusto particular por la economía. Y sin dudas, entre los títulos más buscados, aquellos en los que el propio Che relata los acontecimientos vividos en las jornadas de sus luchas revolucionarias e internacionalistas. Memorias que se distinguen por la síntesis y el apego a la verdad histórica. Tal es el caso de Diario de un combatiente, que recoge íntegramente los momentos irrepetibles de la lucha armada en Cuba desde la llegada del yate Granma a las costas cubanas el 2 de diciembre de 1956 hasta el triunfo del 1 de enero de 1959. Y voces conocidas que el miedo se extraña. Una caja de balas. ¿Qué soy? ¿Médico soldado o soldado médico? Eso soy. Las balas, las cargo. Un golpe terrible me arrodilla y el rastro quemante de una bala acaricia mi cuello. Me dieron. Voy a morir. Mi vida, mis amores, mis aspiraciones. Solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Hay que morir con dignidad, como un guerrero antiguo. Hundo el oído en mis entrañas, buscando a tientas el manantial abierto. No lo hallo. No estoy grave.
sobre los aviones que pasan, sobre el silbido de los proyectiles y el ay de los heridos, flota mi bautismo de fuego y de derrota. Días amargos de dispersión fueron los siguientes, hambrientos, sedientos, con la fe quebrada, en grupos iban sin rumbo por la manigua. Algunos claudicaban y rendían sus armas. Grandes compañeros morían asesinados. Pasaban los días y al fin se reunían los dispersos. Fidel marchó al frente de la minúscula guerrilla. Vio donde nadie se atrevía siquiera a espiar. Vio el triunfo en aquellos días de derrota y su fe maravillosa en las fuerzas del pueblo nos impulsó a todos. Ya vamos por un proyecto de más de 25 títulos que creemos que si no hemos logrado la totalidad de, no podemos decir ni vanagloriarnos de que publicamos la obra completa, sí tenemos la satisfacción de haber publicado una buena parte de ella desde el Che mismo, sobre todo entregándole a los estudiosos o a los que quieran leer su obra documentos inéditos que nos permiten integrar toda la visión que se pueda tener de esa vida en esa obra. Aquí en el centro hacemos muchísimas cosas, pero sobre todo el grueso es el trabajo editorial. Tenemos la publicación de la revista Paradigma, que es el anuario del centro, sale una vez al año, pero también los libros del proyecto editorial que debemos revisarlos desde el punto de vista del contenido y sobre todo desde el punto de vista de la edición. A la revista le hemos puesto Paradigma pensando en que ver al Che como el modelo que es. Es una especie de anuario, todavía no podemos aspirar a tener una revista con más sistematicidad. El trabajo con documentos y fotografías originales es todo un reto en el emplane, en la preparación de la revista. En primer lugar porque esos originales ya tienen unos cuantos años de haberse producido y hay algunos a los que el paso del tiempo ha hecho su estrago. Estamos hablando permanentemente de la documentación inédita y no se conocían de primera mano los materiales o los documentos manuscritos. Entonces, esa revista tiene esto. La copia digitalizada tenemos que, sin alterar nunca la forma original, intentar devolverlo lo más cercano posible a su forma original, a su forma primaria de ese documento. Ese es uno de los trabajos, en realidad el trabajo que más tiempo toma a la hora de preparar la revista. La hemos dividido en secciones para que el lector pueda conocer qué hace el centro, cuáles son las temáticas fundamentales del pensamiento del Che. Cada uno de estos números, vamos por el 6, elegimos la temática de cada uno de ellos y entonces la hemos dividido en pensamiento vivo del Che, le hacemos una cronología con relación a la temática, los autores que escriben acerca de la temática de la revista, que se va seleccionando tanto nacionales como internacionales. Tenemos otra sección que es desde dentro del centro, que hace el centro, con donde escribimos, estamos obligados a escribir todo. Y por supuesto hay una final entrevista de fondo sobre un personaje que estuviera vinculado a la temática de la revista y que hubiera interactuado o trabajado con el Che. Luego está el trabajo editorial que tiene que ver un poco también con compaginar, es decir, lograr imbricar cada uno de esos elementos visuales con el momento del contenido textual al que se está refiriendo. Un trabajo que, a pesar de ser con una figura que vivió hace ya un tiempo, tiene una actualidad muy grande, porque es una figura cuya presencia es constante en la vida cotidiana. Entonces, por eso te permite no solo un trabajo teórico, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que uno se queda enclaustrado en una oficina o en una biblioteca en la lectura, sino que te permite también traducirlo constantemente a la práctica. Mientras planifica su futuro, comienza a esbozar un libro que quedará inconcluso. Es una crítica al Manual de Economía Política de la Unión Soviética. Sabe que causará polémica. Al prólogo lo titula Necesidad de este libro. Desde la aparición de El Capital, los revolucionarios del mundo tuvieron un monumento teórico que esclarecía los mecanismos del sistema capitalista.
Las conmociones sociales y los conflictos provocados por el reparto del mundo entre las naciones imperialistas dieron origen a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución de Octubre. La enorme cantidad de escritos que dejara Lenin a su muerte constituyeron el complemento indispensable a la obra de los fundadores. En sus últimos años, Stalin ordenó la redacción de un manual que fuera asequible a las masas y tratara todos los temas de la economía política hasta nuestros días. Al comenzar un estudio crítico del mismo, encontramos tal cantidad de conceptos reñidos con nuestra manera de pensar que decidimos iniciar esta empresa, con el mayor rigor científico posible y con la máxima honestidad. Cualidad imprescindible esta última, porque el estudio sereno de la teoría marxista y los hechos recientes nos colocan en la posición de críticos de la Unión Soviética. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin le ha sucedido un pragmatismo inconsistente. En el curso de nuestra práctica y de nuestra investigación teórica, llegamos a descubrir un gran culpable con nombre y apellido: Vladimir Ilich Lenin. Tal es la magnitud de nuestra osadía, pero quien tenga la paciencia de llegar hasta los últimos capítulos de esta obra podrá apreciar el respeto y la admiración que sentimos hacia ese culpable. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la nueva política económica han calado tan hondo la vida de la Unión Soviética que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores. Se está regresando al capitalismo. Coincidentemente, este año es el 50 aniversario del asesinato de octubre, pero en junio del año que viene nada más y nada menos que el Che cumple 90 años. Y lo que queremos es trasladar el aliento de vida. El objetivo real que hemos querido priorizar es publicar libros de divulgación sobre qué es el Che, sobre todo para los jóvenes que guardan una distancia de esta realidad que he explicado, porque lo que nos interesa básicamente es que se tope, sobre todo el joven, que en un año tan profundo como por los sucesos, como puede ser el 50, también tenga el hálito de aliento, el aliento para perseguir a ese hombre en vida y llegar a 90, al 90 cumpleaños de su natalidad.